El secreto del oro creciente, por Bram Stoker. Cuando Margaret Delandre fue a visitar a Brent's Rock, todo el vecindario se abandonó al placer de un nuevo y original escándalo. Los escándalos relacionados con las familias Delandre y Brent menudeaban, y si se hubiera publicado una detallada historia secreta del condado, ambos apellidos habrían contado con una buena representación. Es verdad que el estatus de las dos familias era tan diferente que bien podrían haber pertenecido a continentes distintos o a mundos distintos, ya que hasta entonces sus órbitas nunca se habían cruzado. Los Brent eran considerados por unanimidad la familia más célebre del condado, y siempre se habían movido muy por encima de la clase de terratenientes rurales a la que Margaret Delandre pertenecía, de idéntica forma que un hidalgo español de sangre azul se encuentra por encima de sus granjeros arrendatarios. El linaje de los Delandre provenía de antiguo, y a su modo se pavoneaban de él tanto como los de Brent del suyo, pero la familia nunca había prosperado más allá del rango de los terratenientes rurales, y a pesar de haber disfrutado de una posición acomodada en los viejos buenos tiempos de las guerras foráneas y el proteccionismo, su fortuna se había agostado bajo el sol del libre comercio y las felices épocas de paz. Como sus miembros de mayor edad tenían costumbre de afirmar, estaban arraigados a aquella tierra, y por ello habían terminado echando raíces en ella, en cuerpo y en alma. De hecho, habiendo elegido la vida de los vegetales, se habían desarrollado como lo hacen estos, creciendo y floreciendo en las buenas temporadas y sufriendo en las malas. Su propiedad, Danderscroft, se encontraba arruinada, a semejanza de la familia que la habitaba. Esta había venido decayendo generación tras generación, enviando al mundo de cuando en cuando algún débil retoño, en forma de un soldado o un marino que se habían abierto camino hasta las graduaciones inferiores de sus respectivos servicios, para allí quedarse estancados, impedida su promoción, bien por falta de compromiso y valentía a la hora de entrar en acción, bien por esa querencia autodestructiva propia de hombres sin cultura y que no han recibido suficiente afecto en la infancia. El anhelo de una posición superior a la suya y, al mismo tiempo, la conciencia de que jamás serán capaces de alcanzarla. De forma que, poco a poco, la familia se hundió cada vez más. Los hombres, huraños e insatisfechos, bebiendo hasta matarse. Las mujeres trabajando como esclavas en la casa o casándose con hombres de clase más baja que la suya o haciendo cosas peores. Con el tiempo todos fueron desapareciendo, hasta que no quedaron más que dos en Danderscroft, Wickham Delandre y su hermana Margaret. Ambos parecían haber heredado, uno en forma masculina y la otra en femenina, la maléfica propensión de su saga, compartiendo los rasgos principales, pero manifestándolos de formas distintas: cólera huraña, sensualidad y temeridad. La historia de los Brent había sido parecida, pero siendo las causas de su decadencia las propias de la aristocracia, no las de los plebeyos. Ellos también habían enviado sus retoños a las guerras, pero los rangos que consiguieron fueron diferentes a los de Landre, y con frecuencia se habían visto condecorados, pues todos sin excepción eran valientes y protagonizaron acciones valerosas antes de que la corrupción egoísta, que era su baldón, minara su vigor. El actual cabeza de familia, si de una familia puede llamarse así cuando solo queda un miembro de la línea directa, era Geoffrey Brent. Era el prototipo de heredero de una estirpe arruinada, manifestando por un lado sus más brillantes cualidades y por otro su total degradación. Se lo podría comparar, sin equivocarme, con los nobles italianos de antaño, cuyas efigies han preservado los pintores, mostrándonos su temple, su ausencia de escrúpulos, su lujuria y crueldad refinadas, la sensualidad manifiesta y la maldad en potencia. Era ciertamente atractivo, provisto de la belleza morena, aquilina e impresionante que las mujeres identifican con frecuencia como superior a todas las demás. Con los hombres se comportaba él de forma distante y fría, pero tal manera de actuar nunca aparta al sexo femenino. Las inescrutables leyes del sexo han dispuesto que ni la más tímida de las mujeres sienta temor ante un hombre altivo y temible, de forma que casi no se podía encontrar a una mujer, fuera cual fuera su clase o situación, que viviera a la vista de Brent's Rock, que no albergara una secreta admiración por aquel vago atractivo. El conjunto era numeroso, pues Brent's Rock se alzaba prominente en mitad de una región llana, y desde cientos de millas a la redonda, sus altas y antiguas torres y los tejados empinados sobresalían en el horizonte por encima de bosques, aldeas y las escasas y diseminadas mansiones.
Siempre que Geoffrey Brent circunscribiera su libertinaje a Londres, París y Viena, cualquier lugar fuera del alcance de la vista y los oídos de sus vecinos, la gente dejaba de opinar sobre él. Es fácil escuchar con impasibilidad noticias lejanas. Podemos recibirlas con reparo, burla, desdén o cualquier otra actitud fría que consideremos adecuada, pero cuando el escándalo se aproximó, varió la cosa, y los sentimientos de independencia e integridad propios de toda comunidad que no esté moralmente hundida se manifestaron y solicitaron condena. Incluso así hubo una reticencia generalizada, y no se reclamaban más noticias de los hechos que las estrictamente necesarias. Margaret Delandre actuaba de forma tan audaz y abierta, aceptaba su posición como legítima compañera de Geoffrey Brent de modo tan natural, que la gente llegó a pensar que se había casado con él en secreto, y consideraron más prudente morderse la lengua, no fuera que el tiempo le diera la razón a ella y la convirtiera en un enemigo a tener en cuenta. La única persona que mediante su intervención podría haber puesto fin a las dudas se veía privada de actuar debido a las circunstancias. Wickham Delandre se había peleado con su hermana, o quizás fuera ella quien se peleó con él, y no se encontraban en términos de una simple neutralidad armada, sino de odio tenso y público. La pelea había tenido lugar antes de que Margaret se fuera a Brent's Rock. Ella y Wickham a punto habían estado de llegar a la violencia física. Se habían lanzado amenazas por ambas partes, y al final Wickham, dominado por la cólera, había ordenado a su hermana que abandonara la casa. Ella se puso en pie enseguida, y sin molestarse en recoger sus bienes personales, marchó de la vivienda. En el umbral se detuvo un instante para advertir con acritud a Wickham que éste lamentaría hasta su último momento de su vida lo que había hecho ese día. Pasaron unas semanas y en el pueblo todos daban por sentado que Margaret se había ido a Londres, cuando de repente apareció en compañía de Geoffrey Brent, y antes del anochecer todo el vecindario sabía que se había trasladado a Brent's Rock. No causaba sorpresa que Brent se hubiera presentado de forma súbita, pues esa era su costumbre. Ni tan solo sus sirvientes sabían nunca cuándo podían esperarlo. Existía una puerta privada de la que solo él tenía llave, por la que a veces entraba sin que nadie en la casa se enterara de su llegada. Era esa su manera de aparecer después de una larga ausencia. La noticia enfureció a Wickham Delandre. Juró venganza, y para que su buen juicio no pusiera obstáculo a la cólera, bebió más que nunca. Varias veces trató de ver a su hermana, pero ella, despreciativa, no quiso recibirlo. Intentó entonces hablar con Brent, que también rehusó reunirse con él. Trató de interceptarlo en el camino, pero sin éxito, pues Geoffrey no era un hombre al que se le pudiera detener en contra de su voluntad. Hubo varios encuentros fallidos entre los dos hombres, además de otros intentos tramados por uno y evitados por el otro. Al final, Wickham Delandre hubo de aceptar la situación, aunque no sin enfado ni espíritu vengativo. Ni Margaret ni Geoffrey eran de carácter pacífico, así que no transcurrió mucho tiempo antes de que se iniciaran las peleas entre ellos. Una cosa llevaba a otra, y el vino corría en abundancia en Brent's Rock. De cuando en cuando las peleas tomaban un sesgo amargo, y las amenazas se lanzaban en términos tan duros que atemorizaban a los criados. Pero las peleas terminaban donde generalmente suelen hacerlo los altercados domésticos, en reconciliación, y en un mutuo respeto por el carácter del contrincante y sus dotes para la lucha. Pelearse por el único hecho de hacerlo es algo en lo que cierta clase de personas en todo el mundo encuentra un interés apabullante, y no hay motivos para creer que las condiciones domésticas mengüen tal atracción. Geoffrey y Margaret salían de vez en cuando de Brent's Rock, y también Wickham Delandre salía de casa, dispuesto a encontrarse con ellos, pero como casi siempre tenía noticia demasiado tarde de que la pareja estaba fuera, él volvía sobre sus pasos más amargado y desilusionado que antes. Finalmente, la pareja se ausentó de Brent's Rock más tiempo de lo habitual. Unos días antes había tenido una pelea que superó en crudeza a todas las anteriores, pero también esta vez había llegado la reconciliación, y hablaron en presencia de los sirvientes de un viaje al continente. Al cabo de pocos días, Wickham Delandre se ausentó también, y pasaron varias semanas hasta su vuelta. Los vecinos se dieron cuenta de sus nuevas pavonerías. Se mostraba satisfecho, exaltado. Apenas tenía idea de cómo calificarlo. Fue directo a Brent's Rock y exigió ver a Geoffrey Brent, y cuando le informaron de que todavía no había regresado, dijo con una resolución execrable que los sirvientes no dejaron de notar. «Volveré. Tengo noticias importantes que no pueden demorarse». Dio media vuelta y se fue.
Pasaron las semanas y después los meses, y llegó entonces el rumor, después confirmado, de que se había producido un accidente en el valle de Zermatt. Cuando atravesaba un peligroso paso montañoso, el carruaje donde viajaban una dama inglesa y su cochero se habían despeñado por un precipicio. El caballero que los acompañaba, el señor Geoffrey Brent, había tenido la suerte de salvarse, pues en ese instante no iba a bordo, sino que subía la pendiente a pie para facilitar la labor de los caballos. Dio aviso de lo ocurrido y se organizó la búsqueda. El parapeto roto, el camino en mal estado, las marcas dejadas por los caballos al forcejear en el terraplén antes de caer por último al torrente que discurría abajo, todo confirmaba el triste suceso. Era la temporada de lluvias y en invierno había nevado mucho, así que el nivel del río estaba mucho más alto de lo normal y la corriente arrastraba témpanos de hielo. Se realizó una búsqueda minuciosa y finalmente los restos del carruaje y el cadáver de un caballo fueron encontrados en un remanso. Más adelante, el cuerpo del cochero apareció en una llanura de aluvión cerca de Tesh, pero del de la mujer, así como del segundo caballo, no había rastro. Lo que para entonces quedara de ellos estaría dando vueltas en los remolinos del Ródano de camino al lago Ginebra. Wickham Delandre efectuó todas las averiguaciones posibles, pero no encontró ninguna prueba de la mujer desaparecida. Descubrió, sin embargo, en los libros de registro de varios hoteles el nombre del señor Geoffrey Brent y señora. Levantó una estela en Zermatt, en memoria de su hermana, empleando su nombre de casada, e hizo colocar una lápida en la iglesia de Bretten, la parroquia a la que pertenecía tanto Brent's Rock como Dunderscroft. Fue necesario casi un año para que la conmoción provocada por el accidente se extinguiera y el vecindario volviera a sus rutinas. Brent seguía ausente, y Delandre bebía más y estaba más agriado y vengativo que nunca. Se produjo entonces un nuevo revuelo. Brent's Rock se preparaba para la llegada de una nueva señora. El mismo Geoffrey dio la vuelta de manera oficial en una carta enviada al vicario, en la que le daba cuenta de que unos meses atrás había contraído matrimonio con una dama italiana y que se encontraban de camino a casa. Un pequeño ejército de obreros invadió Brent's Rock. Los martillos y las garlopas se escuchaban todo el día, y en el aire se esparcían los olores de la cola y la pintura. El ala sur de la vieja casa se reformó por completo, y los trabajadores se fueron, dejando nada más que los materiales para el arreglo del antiguo salón, que se efectuaría al regreso de Geoffrey Brent, quien deseaba dirigirlo personalmente. Llevaba consigo dibujos detallados de un salón en la residencia del padre de su esposa. Quería reproducir para ella la estancia a la que estaba acostumbrada. Como había que rehacer las molduras, se llevaron postes y tableros para elevar andamios y lo dejaron todo apilado a un lado del gran salón, así como un enorme tanque o caja de madera para mezclar la cal, de la que también se prepararon unos cuantos sacos. Cuando llegó la nueva señora de Brent's Rock, repicaron las campanas de la iglesia y hubo contento generalizado. Era una criatura maravillosa, llena de poesía, con el fuego y la pasión del sur, y las pocas palabras en inglés que había aprendido fueron pronunciadas de modo tan dulce y vacilante que pronto se ganó el corazón de la gente, que no sabía qué le gustaba más de ella, si la música de su voz o la hermosura cautivadora de sus ojos oscuros. Geoffrey Brent se mostraba más feliz que nunca, pero su expresión tenía un cariz oscuro y ansioso que quienes lo conocían desde hacía mucho identificaron como algo nuevo, y a veces se excitaba, como por la irrupción de una voz inaudible para los demás. Y pasaron los meses, y corrió el rumor, cada vez más insistente, de que en Brent's Rock iba a haber un heredero. Geoffrey era muy cariñoso con su mujer, y su vínculo parecía haberlo aplacado. Mostraba mayor interés que nunca por sus arrendatarios y por las necesidades de éstos, y se sucedieron las obras de caridad, tanto por parte de él como de su bella y joven esposa. Geoffrey parecía haber depositado todas sus esperanzas en el niño que se hallaba en camino, y al poner la vista en el futuro, la negra expresión que le alteraba el rostro fue un poco a poco moderándose. Mientras tanto, Wickham Delandre continuaba alimentando su ansia vengativa. En el fondo de su corazón había brotado un deseo de represalia que solo aguardaba una ocasión para llevarla a cabo y adoptar su forma definitiva. Su vaga idea se dirigía contra la esposa de Brent, a sabiendas de que podía causarle más daño a través de aquellos a los que amaba, y los tiempos venideros parecían albergar en su seno la oportunidad por él deseada. Una noche estaba él sentado a solas en el salón de su casa. En otra época había sido una hermosa estancia, a su estilo,
Pero el tiempo y el abandono le habían pasado factura y su estado ahora era poco más que calamitoso, sin rastro de dignidad ni atractivo de ninguna clase. Él llevaba un buen rato bebiendo sin parar y se encontraba algo más que turbado. Le pareció oír a alguien en la puerta y alzó la vista. Ordenó a gritos a quien fuera que pasara, pero no hubo contestación. Murmuró una blasfemia y volvió a sus libaciones. Poco después, hundido en el atontamiento, inconsciente de cuanto lo rodeaba, se sobresaltó de pronto al ver que ante él se hallaba en pie alguien o algo que recordaba una versión ajada y fantasmagórica de su hermana. Por unos momentos le dominó el pánico. La mujer que estaba frente a él, de rasgos deformados y mirada ardiente, casi no tenía traza humana, y lo único que conservaba de su hermana, tal como antes había sido, era la abundante melena dorada, si bien se hallaba ahora mezclada de gris. Ella lo contempló fría y largamente, y él, al mirarla, a su vez, y cobrar conciencia de lo real de su presencia, sintió rebrotar en su corazón el odio que en otro tiempo había sentido. Toda la cólera contenida durante el último año cobró voz de repente cuando él preguntó: «¿Qué haces aquí? Estás muerta y enterrada». «Estoy aquí, Wickham Delandre, no porque te quiera, sino porque odio a otro, incluso más de lo que te odio a ti». Sus ojos ardían de furor. «¿A él?», susurró su hermano con rabia, tal que la mujer se asombró y necesitó un momento para recobrar la calma. «Sí, a él», respondió. «Pero no te confundas. Mi venganza es cosa mía y solo te utilizaré para que me ayudes». «¿Se casó contigo?», preguntó Wickham. El demacrado rostro de mujer se ensanchó en un espantoso intento de sonrisa. Fue un simulacro terrorífico. Los rasgos rotos y las suturas adoptaron extrañas facciones y tonalidades, y cuando los músculos tensionados presionaron contra las viejas cicatrices, asomaron desagradables líneas blanquecinas. «Eso te gustaría saber. A tu orgullo le complacería enterarse de que tu hermana llegó a casarse de verdad. Bien, jamás lo sabrás. Aquella fue mi venganza contra ti, y no pienso cambiarla ni un ápice. He venido esta noche nada más que para hacerte saber que estoy viva. Y así, si allí a donde me dirijo soy víctima de alguna forma de violencia, habrá un testigo». «¿A dónde vas?», quiso saber el hermano. «Es cosa mía. No tengo la menor gana de confesártelo». Wickham se levantó, pero había bebido demasiado. Vaciló y cayó desplomado. Tendido en el suelo, declaró su deseo de seguir a su hermana, y en un estallido de humor enfermizo, le dijo que la seguiría a través de la oscuridad gracias al brillo de su pelo y de su hermosura. Ella se volvió hacia él y le dijo que habría otro, para los que su cabello y su belleza serían también causa de arrepentimiento. «Es lo que le pasará a él», murmuró, «porque el pelo permanece, aunque la belleza haya desaparecido». Cuando liberó el freno y nos lanzó al río, precipicio abajo, poco le importó mi belleza. A lo mejor la suya también se marchitaría si bajara dando tumbos contra las rocas del Visp, como me pasó a mí, o se acabara convertido en un témpano de hielo. Pero dejemos que se preocupe. «Su hora está próxima», exclamó, y abrió furiosa la puerta y desapareció en la negrura. Más tarde, esa misma noche, la señora Brent, que no estaba dormida del todo, se sobresaltó y dijo a su esposo: «Geoffrey, ¿no ha sido eso el ruido de una cerradura en la planta baja?». Pero Geoffrey, pese a que a ella le había parecido que también se había sobresaltado con el ruido, parecía profundamente dormido, y su respiración era acompasada. La señora Brent volvió a adormecerse, pero se despertó de nuevo al notar que su esposo se había puesto en pie. Él estaba a medio vestir y mortalmente desencajado, y cuando la lámpara que llevaba en la mano le iluminó la cara, a ella le asustó su mirada. «¿Qué pasa, Geoffrey? ¿Qué haces?», preguntó. «Calla, pequeña», contestó él con tono extraño y áspero. «Duerme. Estoy nervioso. Voy a terminar un trabajo que dejé a medias». «Tráelo aquí, esposo», dijo ella. «Tengo miedo de quedarme sola. No me gusta que no estés conmigo». A modo de contestación, él se limitó a besarla y salió cerrando la puerta. Ella permaneció despierta un rato hasta que el cansancio la venció y cayó dormida. Se despertó de golpe con el eco en los oídos de un grito amortiguado, proveniente de no muy lejos. Saltó de la cama, corrió a la puerta y escuchó, pero no se oía nada. Preocupada por su esposo, lo llamó. «¡Geoffrey! ¡Geoffrey!». Al cabo de unos momentos se abrió la puerta del gran salón y apareció Geoffrey, pero sin la lámpara.
¡Calla!, susurró en tono áspero y severo. ¡Calla! Regresa a la cama. Estoy trabajando y no se me debe molestar. Regresa a la cama y no despiertes a toda la casa. Con un escalofrío, pues jamás había oído hablar a su esposo con tal dulzura y dureza. Ella volvió a la cama, a regañadientes, y se tumbó temblorosa, demasiado asustada para llorar, atenta a todos los sonidos. Se produjo una larga pausa silenciosa tras las que llegaron los golpes sordos de algún tipo de herramienta de hierro. Seguidamente, el ruido de una piedra pesada al caer al suelo, acompañado de una maldición entre dientes. Después el sonido de algo al ser arrastrado y nuevos golpes, esta vez de piedra contra piedra. Percibió un sonido raro, como si abajo estuvieran rascando algo, y después silencio. Pronto la puerta se abrió despacio y entró Geoffrey. Su mujer se hizo la dormida, pero entre las pestañas lo vio lavarse las manos para retirar algo blanco que parecía yeso. Por la mañana no hizo ninguna alusión a la noche anterior. Le daba miedo hacer preguntas. Desde aquel día, una sombra se cernió sobre Geoffrey Brent. No comía ni dormía como antes, y retomó su antigua costumbre de volverse de pronto como si alguien le hablara a su espalda. Cuando el capataz de los obreros regresó para preguntar cuándo podían continuar los trabajos, Geoffrey había salido con su carruaje. El hombre fue al salón, y cuando Geoffrey volvió, un sirviente le informó de la visita y de dónde se encontraba. Con un juramento aterrador apartó a un lado al sirviente y corrió al antiguo salón. Cuando Geoffrey irrumpió en la estancia, casi chocó con el trabajador que iba camino de la puerta. «Mil perdones, señor. Justo ahora iba a hacer unas pesquisas. Di orden para que enviaran 12 sacos de cal, pero no veo más que 10». «Malditos sean los 10 sacos de cal y también los 12», fue la poca amable e incomprensible respuesta. Estupefacto, el trabajador intentó cambiar de tema. «Verá usted, señor, hay un pequeño desperfecto que nuestros hombres deben de haber causado, pero sin problema. Mi superior correrá con los gastos de la reparación». «¿De qué estás hablando?» «Aquella losa de la chimenea, señor. Algún memo debe haber apoyado en ella el poste de un andamio y la ha fracturado por la mitad. Es un poco extraño, porque es muy gruesa y parece apta para soportar cualquier peso». Geoffrey se quedó un minuto callado, al cabo del cual dijo en tono moderado y de modo mucho más amable: «Diga a sus hombres que de momento no voy a hacer nada en el salón. Lo dejaré como está durante una temporada». «Muy bien, señor. Enviaré a unos muchachos para que se lleven los andamios y los sacos de cal y limpien esto un poco». «No, no», dijo Geoffrey. «Déjenlo todo donde está. Yo le avisaré cuando haya que reanudar el trabajo». El capataz se fue y dijo después a su jefe: «Yo mandaría la factura por el trabajo que ya está realizado. Creo que no sobra el dinero en esa casa». Una o dos veces, Delandre intentó interceptar a Brent en la carretera, y al darse cuenta que nada lograría así, cabalgó tras el carruaje, gritando: «¿Qué ha sido de mi hermana, tu mujer?». Geoffrey fustigó a los caballos para ponerlos al galope, y el otro, al ver por su palidez y porque su esposa estaba al borde del desmayo, que había conseguido su propósito, se alejó soltando una sonora carcajada. Esa noche, cuando Geoffrey entró en el salón y pasó junto a la gran chimenea, retrocedió asustado, sofocando un grito. Con gran trabajo se recompuso y salió de la estancia, a la que regresó llevando una luz. Se inclinó sobre la losa fracturada de la chimenea para comprobar si la luz de la luna que atravesaba la historiada ventana le había engañado. Con un lamento de angustia cayó de rodillas. Sin lugar a dudas, a través de la grieta en la losa rota, asomaban unas hebras de cabello dorado entreveradas de gris. Alertado por un ruido en la puerta, se volvió y vio a su mujer en pie en el umbral. En la desesperación del momento tomó medidas para evitar que ella descubriera nada. Encendió una cerilla con la lámpara, se agachó y quemó el pelo que brotaba de la losa rota. Acto seguido, se puso de pie, de forma tan despreocupada como fue capaz, y fingió estar sorprendido al encontrar a su esposa a su lado. Pasó la siguiente semana presa de la agonía, ya que, bien por casualidad o bien por determinación, le era imposible estar a solas en el salón. En cada visita el cabello había vuelto a crecer a través de la grieta, y él debía vigilarlo en todo instante a fin de que su horrible secreto no fuera descubierto. Intentó dar con un escondrijo fuera de la casa para el cadáver de la mujer, pero siempre lo interrumpía alguien, y en una ocasión, cuando salía por su puerta secreta, se cruzó con su esposa, que lo interrogó al respecto, y dejó manifiesto su asombro por no haberse percatado jamás
de la llave que él le mostraba ahora con tanta resistencia. Geoffrey amaba sincera y apasionadamente a su mujer, así que la posibilidad de que ella descubriera sus espantosos secretos o incluso de que dudara de él lo llenaba de angustia. Y al cabo de un par de días no pudo evitar llegar a la conclusión de que de alguna manera ella sospechaba algo. Esa misma noche, ella entró al salón después de su paseo y lo encontró sentado y deprimido ante la chimenea apagada. Le habló sin tapujos. Geoffrey, ese hombre, Delandre, ha hablado conmigo. Dice cosas espantosas. Me ha contado que hace una semana su hermana regresó a casa convertida en una ruina, en un despojo. Lo único que quedaba de ella, tal como era antes, era su pelo, dorado como el oro, y lo advirtió de un propósito execrable. Me preguntó dónde está ella, pero Geoffrey está muerta, muerta. Así que, ¿cómo puede haber regresado? Estoy llena de miedo y no sé qué conducta seguir. A modo de contestación, Geoffrey prorrumpió en una retahíla de blasfemias que la hizo temblar. Geoffrey maldijo a Delandre y a su hermana y a toda su familia, y en particular dedicó maldición tras maldición a su cabello dorado. Calla, calla, dijo ella, y también calló, pues le daba miedo el estado de su esposo. Geoffrey, impulsado por la rabia, se levantó y se apartó de la chimenea, pero se detuvo de repente al contemplar la nueva expresión de terror en el rostro de su esposa. Siguió la dirección de su mirada, y también se estremeció, porque un mechón dorado se escapaba por la grieta de la losa y se extendía sobre ésta. «¡Mira! ¡Mira!», gritó ella. «¡Una aparición fantasmal! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí!». Y cogiendo fuertemente a su esposo por la muñeca, con el delirio fruto de la locura, lo sacó a rastras de la estancia. Esa noche ella tuvo fiebre muy alta. El médico del distrito acudió pronto a atenderla y se telegrafió a Londres solicitando la llegada de un especialista. Geoffrey estaba desesperado. La angustia que le producía la situación de su joven esposa casi le hizo olvidarse de su crimen y de sus consecuencias. Por la tarde el médico tuvo que irse para atender a otros pacientes, dejando que Geoffrey cuidara de su mujer. Recuerde, debe usted lograr que continúe serena hasta que yo regrese mañana por la mañana o hasta que otro médico se haga cargo del caso. Lo que hay que evitar por encima de todo es otro arrebato emocional. Cuide de mantenerla abrigada. No se puede hacer otra cosa. Más tarde, esa noche, cuando toda la servidumbre se había retirado ya, la esposa de Geoffrey se levantó de la cama y dijo a su marido: «Vamos, vamos al antiguo salón. Yo sé de dónde sale el oro. Quiero verlo crecer». Geoffrey la había detenido de buen grado, pero por una parte temía por la vida y la sensatez de su esposa, y por otra quería evitar que en un ataque ella revelara a gritos sus terribles sospechas, y viendo que era inútil tratar de apartarla, la envolvió en una manta y la acompañó al antiguo salón. En cuanto entraron, ella echó la llave. «No quiero que ningún desconocido nos moleste esta noche a nosotros tres», susurró con una melancólica sonrisa. «¿Nosotros tres? Aquí solo estamos dos», dijo Geoffrey temblando. Tuvo miedo de decir nada más. «Siéntate aquí», dijo su esposa apagando la luz. «Sentémonos junto a la chimenea y veamos crecer el oro. La luz plateada de la luna tiene envidia. Mira cómo se desliza sigilosa por el suelo hacia el oro, nuestro oro». Geoffrey miró con aumentado temor y constató que en las horas que habían transcurrido desde su última visita al salón, el cabello que salía de la grieta en la losa había continuado creciendo. Intentó taparlo, poniendo los pies sobre la rotura, y su esposa, acercando su silla a la de él, recostó la cabeza en su hombro. «No te muevas, querido», dijo. «Quedémonos sentados, quietos, y observemos. Juntos descubriremos el secreto del oro que crece». Él la rodeó con un brazo y permaneció sentado en silencio, y mientras la luz de la luna se deslizaba por el suelo, ella se quedó dormida. Tenía él miedo de despertarla, así que continuó sentado y abatido mientras pasaban las horas. Ante sus ojos aterrorizados, el cabello dorado crecía y crecía, y al mismo tiempo el corazón de Geoffrey se enfriaba cada vez más, hasta que al final no le quedaron fuerzas para moverse, y permaneció sentado, contemplando horrorizado su condenación. Por la mañana, cuando llegó el médico de Londres, Geoffrey y su mujer habían desaparecido. Buscaron inútilmente en todas las habitaciones. Como último recurso se forzó la gran puerta del vetusto salón, y quienes entraron descubrieron una visión tétrica
y escalofriante. Junto a la chimenea, apagada ésta, se encontraban sentados Geoffrey Brent y su joven esposa, helados, pálidos y muertos. La expresión de ella era pacífica y tenía los ojos cerrados como si durmiera, pero el rostro de él, con una expresión de espanto intolerable, hizo conmover a cuantos lo presenciaron. Tenía abiertos los ojos, que miraban vidriosos a sus pies, enredados en unos mechones de cabello dorado, mezclado con gris, que brotaban de la losa fracturada de la chimenea.